es por ello que esta actividad, que justo se enmarca en un compromiso de gestión, era que bueno, acá se juntan las dos cosas, cumplir con este pendiente y poder compartir con todos ustedes algunas ideas básicas sobre el nuevo proceso penal, que hoy ya no es tan nuevo, ya va a cumplir casi 5 años de vigencia, con esto de enmarcarlo en el compromiso de gestión, que para ustedes obviamente tiene un interés importante por lo que implica el poder hacer y cumplir con ese compromiso. Primero que nada eso, después decirles que no estén preocupados, que acá la idea no es, como decía Juan, hacer una evaluación para ver si ustedes manejan o no manejan el sistema acusatorio con determinada profundidad, sino simplemente informar a todos, cada uno desde el lugar que le toca desarrollar tareas, cuál es la importancia de este cambio que hubo en su momento, en el año 2017, por qué se dio ese cambio, y qué implica, cuáles son cada uno de los roles que la Fiscalía tiene desde ese momento al día de hoy, que lo vamos a seguir desarrollando bueno, por esto ya no hay perspectiva, digamos, de que vaya a cambiar, se podrán ir modificando las normas procesales, pero en definitiva este sistema es el sistema procesal penal que vamos a tener de aquí a muchos años, digamos, o a lo que venga, ya no hay vuelta atrás, digamos, a un sistema inquisitivo. Entonces, esa es la idea, no estén preocupados porque no es la idea acá venir a evaluar ni a complicarlos con el compromiso de gestión, sino aprovechar esta instancia para compartir información. Después, decirles que cuando ustedes quieran intervenir, están muteados, pero simplemente levanten la mano que Gonzalo los habilita, y cuando ustedes vean que se plantea algo que genera dudas, bueno, que no les termina de cerrar, o que en realidad no lo terminan de comprender, simplemente levanten la mano, sin duda que lo vamos analizando a medida que vayan surgiendo, o lo escriben en el chat y lo vamos viendo. Vamos a compartir una presentación que tiene que, justamente para ir siguiendo un poquito, para ir tomándola como guía simplemente. Como les decía, la idea de esto es compartir información sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal que tenemos vigente en nuestro país. Hoy, en este primer encuentro, vamos a centrarnos en características generales del sistema, y después en los próximos vamos a abordar algunos aspectos concretos y más específicos. Acá, otro punto que es importante comentar es que, como todos ustedes pertenecen y cumplen tareas distintas, pertenecen a escalafones distintos y hacen tareas distintas, la información que van a recibir hoy quizás para algunos no sea tan interesante como para otros, y quizás haya información de los próximos días que les resulte más interesante, o sea, no necesariamente tiene el mismo nivel de interés para todos, y quizás para muchos, sobre todo para aquellos que son técnicos, hay técnicos o técnicos en derecho, hay información que se va a manejar hoy que ya la manejan, digamos, que es básica, podríamos decir, pero entendemos necesario analizarla, atento a que esto está dirigido para todos los funcionarios de la institución, así podemos estar todos, digamos, en un mismo nivel de información. Por allí, en cuanto al sistema procesal penal vigente, les anotábamos que la reforma del proceso penal, como todos ustedes saben, se instauró, entró a regir en Uruguay el 1 de noviembre del 2017. La ley, simplemente esto es a efectos informativos, nadie les va a preguntar un número de ley, queden tranquilos. La ley que dispuso este sistema acusatorio en Uruguay es la ley 19.293, es una ley que se dictó en diciembre del año 2014, como verán ustedes hubo mucho tiempo desde que esta ley se dictó en diciembre de 2014 y entró a regir. Pasaron casi 3 años, y esto se debió justamente a las dificultades que hubieron a nivel país, no solo a nivel de fiscalía, sino a nivel de todo el sistema de justicia penal, para poner a regir este código. O sea, este código realmente trajo cambios, como ustedes ya lo saben porque lo viven día a día, pero además, como vamos a ir comentando, trajo cambios que son tan sustanciales en la tarea de los operadores, que implicaba modificar las instituciones, que implicaba, bueno, previsiones en materia de recursos, y todo esto que se maneja habitualmente, que llevó mucho tiempo su entrada en vigencia. Como ven, pasaron casi 3 años. Y de hecho, con anterioridad a esta entrada en vigencia, hubieron intentos de vigencia del sistema acusatorio en Uruguay y no se llegaron a concretar. Finalmente, el 1 de noviembre de 2017 entró a regir este sistema, que, como poníamos allí, en el último punto, tiene como
cuatro grandes características, podríamos decir. Este sistema procesal penal que rige hoy en Uruguay, primero que nada es un sistema acusatorio. ¿Qué significa que sea un sistema acusatorio? Significa que hay un acusador, hay un sujeto que cumple la función de acusador, que si esa persona no acusa, no se puede iniciar un proceso penal. Ese sujeto acusador es el fiscal en nuestro sistema, así como en todos los sistemas del mundo. Es decir, ese rol de acusación lo desempeña la fiscalía en este sistema. Adversarial, que es la segunda característica de este sistema, significa que es un sistema en el cual hay partes contrapuestas con intereses distintos y una tercera persona que resuelve en forma imparcial. Es decir, en el sistema procesal penal que tenemos vigente hoy vamos a tener por un lado el acusador, el fiscal, o la Fiscalía General de la Nación, si fuéramos a nombrar la institución. Por otro lado vamos a tener el imputado y su defensa, como partes contrapuestas, es decir, como personas que tienen intereses contrarios. Por un lado el acusador tiene como interés que se analice y se llegue a la conclusión sobre la responsabilidad de la persona en la comisión de un delito, y por otro lado la defensa va a tener interés en que se llegue a la conclusión de que no hubo delito, o que si hubo delito fue mucho menor al que la fiscalía acusó. Entonces, esas dos partes, con intereses contrapuestos, por un lado la fiscalía, el fiscal interviniente, por otro lado el imputado y su defensa, van a hacer sus planteos ante un juez, y el juez, que es el tercero imparcial, es el que va a resolver. Es decir, el juez escucha los planteos de las partes y resuelve. A eso se le llama sistema adversarial. Es decir, donde hay, se podría decir, adversarios, contrincantes, que hacen planteos en sentidos contrapuestos, y un juez imparcial, sin contaminarse, que, digamos, no intervino en ninguna de las actividades de las partes, no intervino en la investigación que hace la fiscalía, no intervino en la preparación del caso que hizo la defensa, sino que simplemente en una audiencia recibió el planteo de las dos partes y resolvió. Eso significa un sistema adversarial. La tercera característica que poníamos por allí para comentarles es que este sistema es oral. Eso también ustedes ya lo habrán visto o lo manejarán al menos del día a día, que todo en ese sistema se resuelve por audiencias. Es decir, a diferencia del sistema anterior, donde sobre todo aquellos que trabajan en la Fiscalía desde hace muchos años, tendrán presente esto de que iban y venían expedientes todo el tiempo a la Fiscalía, y los planteos que se hacían en el proceso penal se hacían todos por escrito. Es decir, una parte hacía un escrito, el juez recibía el escrito, la otra parte hacía otro escrito, el juez lo recibía, así funcionaba, era un sistema escrito. Hoy en día el sistema es oral, es decir, cuando hay un planteo, cuando hay algo que resolver, lo que se hace es pedir una convocatoria de audiencia, y en esa audiencia cada parte expresa sus argumentos y el juez resuelve. Eso implica que este sistema sea un sistema oral. Y por último, la cuarta característica que apuntábamos por allí es que este sistema es público. A diferencia también del sistema anterior, este sistema trajo consigo la publicidad de las audiencias, como ustedes sabrán, la publicidad de los juicios orales. Es decir, hoy en día las audiencias que se desarrollan en el marco de un proceso penal son públicas, salvo aquellas que por alguna razón se disponga la reserva por cuestiones de protección de la víctima, por cuestiones de algún tipo, por la existencia de algún tipo de riesgo que fundamenten que se disponga la no publicidad, sino como regla, todas las audiencias que se desarrollan en el proceso penal, en cualquier proceso penal en nuestro país, hoy en día son audiencias públicas. Todas estas características, digamos, son las que hacen a la esencia del sistema procesal penal que tenemos vigente hoy en Uruguay. Por allí anotábamos simplemente comentarle algunas razones de por qué se cambió esto, por qué se reformó el proceso penal en Uruguay, como les decía, con una ley aprobada en el año 2014, pero que empezó a regir recién en el año 2017. ¿Por qué se hizo esta reforma? Esta reforma en realidad respondió a la necesidad, primero que nada, de cumplir con normas internacionales. Es decir, nuestro país Uruguay, estaba en un debe en cuanto al sistema procesal penal que teníamos vigente. Es decir, el sistema procesal penal que teníamos vigente hasta el último día de octubre del 2017 es un sistema que no cumplía con obligaciones internacionales que tenía suscritas Uruguay,
no cumplía con una norma constitucional, al menos el artículo 22 de la Constitución, además de tener otros tipos, digamos, de cuestionamientos, pero sobre todo eso, el incumplimiento con normas internacionales y constitucionales. Este cambio de los sistemas inquisitivos a acusatorios es un cambio que se viene dando a nivel de todo el mundo, sobre todo a nivel de toda América Latina. En América Latina, Uruguay es de los últimos países en hacer este cambio, y era, bueno, un pendiente que venía, y cada vez había más presión en esto de poder ajustar el sistema procesal penal a las normas constitucionales y a las normas internacionales, es decir, a las obligaciones que Uruguay como Estado había asumido internacionalmente. Entonces, eso es lo que llevó a que se empezara a analizar desde hace mucho tiempo, porque en realidad, si bien esto se pudo efectivizar en el 2017 con una ley del 2014, en realidad hacía mucho tiempo que se venían haciendo intentos de aprobar códigos con estas características, y bueno, después en la práctica no se podían implementar porque, bueno, implicaba una reforma sustancial de las instituciones, de la forma en que trabajaban todas las instituciones, y sobre todo de la forma en la que trabajaba la Fiscalía, ¿no? Que fue, digamos, en quien recayó con mayor intensidad el cambio de sistema, ¿no? Entonces, estas son las razones por las cuales se cambió el proceso penal a partir del 1 de noviembre de 2017. Primero que nada, como decíamos por allí, cumplir con una norma constitucional, que es el artículo 22. Esta norma lo que dice es que todo juicio penal debe comenzar con la acusación de aquel sujeto que sea acusador público. O sea que todo juicio penal debe comenzar con una acusación fiscal. Eso se cumple hoy en día. Hoy en día, en el sistema que tenemos vigente, todo juicio oral tiene como previo una acusación fiscal. En el sistema anterior esto no se cumplía, en el sistema que teníamos antes, que el sistema inquisitivo, no se cumplía porque en ese sistema lo que se hacía era, se recolectaba toda la prueba primero, y después se recolectaba ya en el marco del juzgado, es decir, judicializado, ya no era que se hacía una investigación en fiscalía, sino que toda la prueba se colectaba en el juzgado, se colectaba, se juntaba antes de la acusación fiscal, y recién después de reunida toda la prueba en el juzgado por el juez, ya vamos a ver que esa era es uno de los grandes cambios, que antes investigaba el juez, digamos, en el sistema inquisitivo. Recién reunida toda la prueba en el juzgado, el fiscal acusaba y el juez dictaba sentencia condenando o absolviendo, en general condenando. Entonces, ese sistema que teníamos antes, el sistema inquisitivo, no cumplía primero que nada con la norma del artículo 22 de la Constitución. Pero además, ese sistema no cumplía con normas internacionales que refieren a lo siguiente. La normativa internacional, los tratados internacionales sobre derechos humanos, que Uruguay ha firmado y que por ende nos obligan como país, como Estado, dicen que toda persona tiene, en grandes rasgos, ¿no?, tiene derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Es decir, que toda persona tiene derecho a ser juzgado por alguien que no sea parcial, que no esté contaminado respecto a si la persona cometió o no cometió el delito. Es decir, todos tenemos derecho como ciudadanos a que si un día somos investigados y juzgados por haber cometido un delito o por aparentemente haber cometido un delito, tenemos derecho a que quien vaya a dictar la sentencia sobre si soy responsable o no, sea una persona que no esté contaminada con la investigación, es decir, que no haya participado en la investigación, porque si quien va a dictar la sentencia es la misma persona que participó en la investigación, seguramente esa persona está convencida de que soy responsable, porque si hizo la investigación y después decidió llevarme a juicio, en realidad es porque estuvo convencido que había elementos, y si después ese mismo dicta la sentencia, de la sentencia final de condena o absolución, en general esa sentencia va a ser de condena. Entonces, esa garantía fundamental de que quien juzgue un caso penal no esté contaminado con la investigación, esa garantía emana de todas las normas internacionales que Uruguay ha suscrito en materia de derechos humanos, y esa tampoco se cumplía con el sistema anterior, porque en el sistema anterior pasaba lo siguiente, en el sistema inquisitivo, digamos. Era el juez quien investigaba, y el mismo juez que investigaba era el que después analizaba y dictaba la sentencia. Entonces, cuando ocurría esto que les estoy diciendo, seguramente para muchos de ustedes que integran la Fiscalía desde hace muchos años, no es ninguna novedad, pero lo comento porque también tenemos compañeros nuevos que quizás llegaron ya a la Fiscalía con el sistema acusatorio vigente. Entonces, esto que les estoy contando no es parte de, digamos, de
de lo que vivieron como funcionarios de la Fiscalía. En el sistema anterior, lo que pasaba era, cuando había un hecho que tenía apariencia de delito, cuando pasaba un hecho que podía ser un delito, la policía se comunicaba directo con el juez de turno. A diferencia de hoy que se comunica directo con el fiscal de turno. Bueno, en el sistema anterior se comunicaba directo con el juez de turno. El juez de turno disponía si se iba a investigar ese hecho o no, si había elementos o no para investigarlo, y si entendía que había elementos para investigarlo, ese juez decía qué diligencias había que practicar. Guiaba a la policía, y podemos decir que dirigía a la policía en el desarrollo de la investigación, le iba diciendo a la policía, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Y la policía le iba reportando, le iba comunicando a ese juez qué resultados daban cada uno de los actos de investigación que se practicaban. Entonces, el juez dirigía la investigación. Iba diciendo qué se hacía para juntar elementos a ver si había un delito o no. Pero ese mismo juez, después, cuando ese caso avanzaba y la investigación se terminaba, ese mismo juez era el que iba a dictar la sentencia final del caso y a decir si había responsabilidad o no la había, y por ende a dictar una sentencia de absolución o de condena. Entonces, allí se puede ver claramente que hay una colisión de funciones, es decir, el mismo que investigaba y se convencía que ese caso ameritaba un proceso penal, era el que después iba a analizar el proceso penal para ver si dictaba o no la sentencia de condena. ¿A qué llevaba esto? A que prácticamente no hubieran sentencias absolutorias en el sistema anterior. Es decir, eran prácticamente todas de condena. En torno a un 2% eran las sentencias absolutorias que existían en el sistema anterior, y en general se daban cuando en el juzgado cambiaba el juez. Es decir, el caso siempre seguía estando en el mismo juzgado, pero justo había un cambio de juez porque lo trasladaban al juez al que primero intervino en la investigación, venía otro que después dictaba la sentencia, le tocaba analizar la prueba y dictar la sentencia, y ese juez era el que a veces revocaba o cambiaba la decisión del primer juez. Pero por eso era que eran tan bajas las sentencias absolutorias en el sistema vigente antes. ¿Por qué? Porque el mismo juez que investigaba luego analizaba si condenaba o no. Y eso es una garantía básica para todo ser humano, es decir, uno siempre tiende a mirarlo desde el lugar de las personas que tenemos habitualmente como digamos, clientes, podría decirse, en las fiscalías, es decir, las personas que cometen delito habitualmente, que uno dice, bueno, pero lo van a investigar y lo van a condenar porque es responsable. Pero si uno también podría ponerse en el lugar de, un día me toca, o nos puede tocar a cualquiera de nosotros, esperemos que no, pero no estamos exentos, de que un día nos toque ser objeto de una investigación penal porque tenemos un tema de tránsito, porque la razón que sea, nos toca estar en una investigación penal, ser investigados penalmente. Y en ese caso nos vamos a dar cuenta de la relevancia que tiene esta garantía constitucional e internacional de quien me investigue no sea el mismo que me juzgue, porque quien me investigue seguro va a llegar, si después el que me investiga, si después lleva el caso al juzgado, es porque se convenció que tengo responsabilidad. Y si esa persona es la que después va a estar responsable, va a estar encargada, perdón. Bueno. No tengo agua. Gracias, perdón. Vamos a ver si podemos seguir. No aclaré al principio, estoy con la garganta deshecha, veníamos bien, pero se ve que hay por ahí algún temita de algún virus que espero que no sea COVID, que sea cualquier otra cosa. Así que si ven que me pasa esto, es simplemente eso, estoy con la garganta complicada y por eso es que por momentos vienen ataques de tos. Pero ya teníamos esto previsto para hoy, la idea no era cambiar la fecha, ni digamos, cambiar las estructuras, entonces por eso dijimos, bueno, lo vamos a hacer de todas formas y vamos viendo. Les decía, en cuanto a esto de la garantía
que implica el ser juzgado por una persona distinta a la que investiga. Esa es la garantía fundamental que no se cumplía en el sistema anterior y que este sistema sí la viene a cumplir, y era una de las razones por las cuales, digamos, se sentía la exigencia a nivel internacional de hacer el cambio del sistema, del inquisitivo al acusatorio. Además de que ya teníamos como país recomendaciones de organismos internacionales que nos llamaban la atención por esto de tener vigente un sistema que no se acompasaba con las normas básicas de un Estado, digamos, con la Constitución y con los compromisos internacionales. Esas son las dos razones normativas por las cuales se cambió el código, pero además de eso, hay otra razón fundamental, que es el garantizar derechos. Es decir, este sistema, como saben todos ustedes, tiene muy claro la vigencia de lo que son los derechos de la persona imputada, pero además, investigada primero y después imputada, pero además tiene un gran elenco de derechos, de garantía de derechos para las víctimas, como todos ustedes lo manejan porque lo viven en el día a día. Esto no existía en el sistema anterior. Los derechos que tienen las víctimas como afectadas por los ilícitos o por los hechos que se investigan, para saber si son delitos o no, esos derechos que las víctimas hoy en día tienen garantizados no existían en el sistema anterior. Se dice, siempre que se analiza el rol de la víctima en el sistema inquisitivo, se dice que a la víctima se la trataba como un objeto de prueba, es decir, se la traía, se le sacaba toda la información que se podía de, bueno, cómo pasó el hecho, qué fue lo que pasó, qué sucedió, dónde, cómo, quién, y después se la mandaba para la casa sin preguntarle cómo te sentís, cómo estás, te pasa algo, precisas apoyo, lo que fuere. Entonces, esto siempre llevó a decir que en el sistema anterior las víctimas eran objetos se les utilizaba como objeto de prueba, pero no se les daba el lugar de un sujeto con derechos en el proceso penal. Eso era lo que pasaba en el sistema inquisitivo. Este cambio al sistema acusatorio llevó a que las víctimas sean consideradas un sujeto que tiene participación en el proceso penal. Después veremos qué participación, con qué alcance, pero en definitiva, hoy en día tienen participación en el proceso penal, como todos ustedes saben, y tienen un elenco de derechos que pueden hacer valer en el marco de ese proceso. Entonces, por allí, ese era otro de los grandes puntos digamos, a mejorar a nivel país con el cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Además de garantizar derechos de las víctimas, también hay una mayor garantía de los derechos del imputado, porque vamos a ir viendo a lo largo de los días que nos vamos a reunir por acá, que también cambia la situación para los imputados, primero que nada en esta gran garantía que decíamos hoy de tener la posibilidad de ser juzgado por alguien imparcial, por alguien no contaminado con la investigación, es decir, ser juzgado por alguien distinto al que me investigó, porque en definitiva el que me investigó seguramente está convencido que soy responsable. Entonces, partiendo de ese derecho de los imputados, de respetar esa garantía, pero además hay otras garantías que tienen que ver con la forma en la que se utiliza la prisión preventiva, lo vamos a mencionar más adelante hoy, esto de si la prisión preventiva se debe usar como una pena anticipada, es decir, si de regla apenas se te formaliza, se te tiene que poner prisión preventiva, o en realidad hay que analizar y hay que esperar. Si la persona es condenada, que vaya a cumplir, digamos, privación de libertad, y no usar la prisión preventiva como regla, digamos, como una pena anticipada, solo por el hecho de haberlo formalizado. Pero eso lo comentamos más adelante, no se preocupen para aquellos que eso pueda sonar, lo vamos a volver a comentar. Y el otro punto por el cual se cambió, las razones por las cuales operó este cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, tiene que ver con esto que aparece acá al final, que es devolver el conflicto a las partes. Es decir, en el fondo de un caso penal hay dos partes que tuvieron un conflicto, es decir, en el fondo de un hurto, o de una rapiña, hay, por un lado, una parte que es la víctima, que sufrió ese delito, y por otra parte, un imputado que fue quien lo cometió. En definitiva, tenés dos personas que participaron de ese conflicto penal. En el sistema anterior, en el sistema inquisitivo, estas personas no tenían grandes posibilidades de resolver entre sí el conflicto, es decir, de llegar a algún tipo de acuerdos respecto de ese conflicto que las involucraba directamente, es decir, son las partes que intervinieron o que se vieron involucradas en la situación. Y este sistema trae la novedad de
que hoy en día las partes puedan, en cierta forma, resolver el conflicto entre sí. ¿Con qué me refiero a esto? Me refiero a la posibilidad, por ejemplo, de hacer acuerdos reparatorios. Es decir, ustedes saben, o por lo menos algunos lo manejarán más a fondo, pero quizás todos han escuchado esto de que existe en el sistema procesal penal vigente la posibilidad de hacer acuerdos reparatorios. Es decir, en determinados delitos que la ley habilita, existe la posibilidad de que el imputado se ponga de acuerdo con la víctima y le repare el daño que le causó, y eso evite que después se siga el proceso penal, ¿no? Eso implica devolverle el conflicto a las partes, es decir, darle a las partes la posibilidad de que lo resuelvan entre sí de una forma que les resulte más satisfactoria. Es decir, si ponemos un ejemplo en esto de devolver el conflicto a las partes, sería una persona que es estafada por otra, mediante esto que es tan común hoy en día, el tema de venta de productos por redes o por Mercado Libre, le vende un producto, la otra le hace el giro y nunca le manda el producto. Se investiga por estafa. Allí la ley lo que prevé es, o lo que prioriza, es que estas personas puedan resolver el conflicto de la forma más satisfactoria posible para ambos. Es decir, en este caso la ley habilita que, si el imputado está de acuerdo y tiene los medios para hacerlo, le pueda devolver a la víctima, si es que la víctima acepta, el monto en el cual la estafó, el monto en el cual la perjudicó, y de esa forma no se sigue el proceso penal contra ese imputado. Esto se puede hacer en determinados delitos, delitos que no tengan, delitos que digamos que se puede decir no sean graves, que no se trate de alguien que sistemáticamente hace estafas, no es que esto se pueda hacer en todos los casos, ¿no? Pero digo, en aquellos casos que se puede, lo que la ley dice es, si tenemos una forma de resolver este conflicto que resulte más satisfactoria para ambas partes, para el imputado ni que hablar, porque si tiene la posibilidad de pagar, va a pagar no va a arriesgar que le pongan una privación de libertad, pero también, sobre todo, acá mirando a la víctima, es decir, para una víctima de un delito de este tipo, es o puede ser mucho más satisfactorio que el imputado le pague y le reintegre la plata en lo que la perjudicó, a que no le devuelva nada y el imputado quizás vaya privado de libertad, o quizás quede con un régimen de arresto domiciliario, o quizás quede con un régimen de libertad prueba con determinadas condiciones. Entonces, acá lo que la ley prioriza es, si a la víctima le sirve más que se le repare el daño, o que se le pida disculpas si fue un delito contra el honor, fue una difamación, fue un delito que le afectó su honor, si a la víctima le sirve más esto a que se le siga el proceso penal a la persona y se le imputen las responsabilidades que tengan que imputar con la pena que tenga que colocársele, la ley prioriza eso, que se pueda hacer eso. Entonces, eso implica devolver el conflicto a las partes. Es decir, darle a las partes la posibilidad en determinados delitos de una relevancia, digamos, podríamos decir escasa o de no gran relevancia, que las partes puedan llegar a acuerdos para que se repare el daño. Esto en la práctica se utiliza más que nada en delitos de tipo patrimonial, como les decía, en algún tipo de estafas es lo más común, y estafas que hablamos de imputados que no están todo el día cometiendo estafas, ¿no? Porque si es alguien que se dedica sistemáticamente a cometer estafas, no puede, digamos, terminar resolviendo su situación reparando con cada una de las víctimas. Pero a veces hay posibilidades en las cuales se puede utilizar, y se utiliza también en los delitos de contenido moral, digamos, ¿no? En estos delitos en los cuales hay un daño a la integridad moral de la persona, esto de que los difaman por redes sociales, los difaman por Facebook, entonces se puede llegar a hacer un acuerdo reparatorio en esos, digamos, para resolver esa situación. Con eso nos referimos cuando decimos que este sistema reformado le devuelve el conflicto a las partes. Es decir, le permite que en aquellas situaciones en que la ley habilita, porque son de una relevancia menor, y en las que el legislador o quien dictó la ley consideró que era conveniente darle primero a la víctima la posibilidad de resolver su situación de una forma que quizás le era más satisfactoria, se habilitó y se puede hacer. Estas son las 4 grandes razones por las cuales, podemos decir, se cambió del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Como ustedes verán, no fue un capricho, o no fue, podría decirse, que alguien se levantó un día y dijo, tengo ganas de ponerle más trabajo a la fiscalía, entonces vamos a cambiar el sistema y vamos a traer este sistema que hace que los fiscales y todos quienes trabajan con los fiscales, porque en definitiva esto no, como ustedes bien lo saben, esto no
digamos, no termina cayendo solo en los fiscales, cae en los fiscales y en todos los equipos que integramos la Fiscalía General de la Nación, porque en definitiva el rol de acusador público y el rol de investigador le cabe a la institución Fiscalía, y como tal, este cambio repercute en todos los que integramos la institución, no solo los fiscales, que son la cara visible, podría decirse, del ejercicio de la investigación y de las imputaciones, pero sino en todos nosotros. Y esto se dio por estas razones, en realidad. Se dio porque como país estábamos, digamos, como país podemos decir, estábamos utilizando un sistema procesal penal atrasado, un sistema procesal penal que ya no se compadecía con los tiempos que, digamos, que vivimos. Un sistema que viene de la época de la Inquisición. Bien se llama, el nombre del sistema que teníamos antes, el sistema inquisitivo, justamente es un sistema heredado de la época de la Inquisición, que ya no se compadece con digamos, el sistema democrático en el que vivimos hoy. Esto simplemente para comentarles por qué se hizo el cambio, porque es muy común que uno ande por ahí y a veces nos preguntemos, ¿y por qué a la Fiscalía se le ocurrió impulsar este cambio de, porque es cierto, la Fiscalía jugó un rol muy importante en el cambio, ustedes seguro lo saben, todos quienes ya integraban la institución en ese momento, que la Fiscalía jugó un rol muy importante en poder poner en vigencia este código acusatorio adversarial oral y público. Pero no fue por un, digamos, por un mero capricho, o podríamos decir, no fue porque un día a la Fiscalía se le ocurrió decir, no, vamos a trabajar de otra forma, de una forma más interesante. No, en realidad, como país teníamos grandes deudas, digamos, con el sistema procesal penal que teníamos antes, y fue por eso que se impulsó y se llevó adelante este cambio, y fue por eso que el sistema político, digamos, lo votó en forma unánime al cambio que se realizó. Con esto no quiero decir, porque no quiero que quede la idea que el sistema anterior en Uruguay funcionaba mal, porque la realidad es que, más allá de ser un sistema inquisitivo, y más allá de ser un sistema en el cual coincidía en una misma persona la investigación y después el juzgamiento del caso, que es algo que es muy cuestionable, ¿no? Más allá de eso, funcionaba razonablemente. Siempre el análisis que se ha hecho es que los operadores que lo llevaban a la práctica, los jueces que dirigían esas investigaciones y que después tenían que juzgar los casos, siempre o en general trabajaban con mucha razonabilidad, y eso hizo que el sistema, digamos, no fuera un caos, a pesar de que la regulación se prestaba para un funcionamiento más complejo. Pero más allá de funcionar razonablemente, teníamos este tema de, bueno, las organizaciones internacionales que nos venían pisando cerca por decirnos, bueno, Uruguay tiene pendiente la reforma procesal penal, Uruguay no cumple con esto, Uruguay no cumple con esto, y nos hacían observaciones en ese sentido, pero además, y entre otras cosas, como gran cambio el tema de poder garantizar los derechos de la víctima, que ese puede decirse ha sido un cambio sustancial del sistema anterior a este sistema. Simplemente eso, ustedes, si a alguno les genera dudas, si les parece que algo de lo que se comenta, levanten la mano sin problema que lo comentamos. Quizás para algunos estas cosas sean novedosas y dirán esto es casi chino básico, y para otros son cosas más digamos que ya, sobre todo para aquellos quienes tienen formación en derecho, sé que las puedan manejar, pero la idea es poder ir comentando para que todos tengamos el mismo tipo de información. Por acá, un poquito lo que comentábamos en la anterior, pero simplemente para que quede por allí escrito, y además después lo puedan usar como guía si precisan, para repasar lo que conversamos, o para mismo ir de cara a las preguntas que tienen que contestar, que sabemos que eso les preocupa un poquito, pero quédense tranquilos que no hay nada muy raro en eso. Acá apuntábamos, ¿qué cambió? ¿Qué cambió a partir del 1 de noviembre del 2017? Cambió. Primero que nada, el gran cambio fue cambio del sistema inquisitivo a sistema acusatorio. Ese fue el gran cambio. Si tuviéramos que decir un titular de qué cambió con la reforma del proceso penal que se instauró a partir del 1 de noviembre de 2007, cambió un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Como consecuencia de ese cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, vinieron otros cambios. ¿Cuáles son? El segundo cambio que podemos mencionar es, cambió el rol de las partes. Y acá se separaron los roles. ¿Por qué se separaron los roles? Porque era esto que les decía. Hoy en día ya tenemos roles, en este sistema, el sistema que trabajamos hoy, tenemos roles bien separados y bien claros. Por un lado, la Fiscalía, que investiga los hechos, y si entiende que hay elementos, pide la imputación de una persona,
Por otro lado, la defensa del imputado y su defensa, que se va a defender, va a hacer su propia investigación para intentar demostrar que no hay elementos de que lo que ocurrió fuera un delito o de que este imputado participó. Y en tercer lugar, y podríamos colocarlo acá arriba, digamos, tenemos dos partes en cierto, se podría decir, en un nivel de igualdad, y acá arriba, como tercero, imparcial, sin contaminación, el juez, que va a resolver los planteos que las partes les hagan. Entonces, esto es, por eso se habla de separación de roles, es decir, aquel rol que en el sistema anterior lo cumplía el juez, el doble rol de investigar primero y después juzgar o resolver el caso, se separó. Hoy en día la investigación pasó a los fiscales, entonces el rol de dirección de la investigación la ejercen los fiscales, la Fiscalía General de la Nación como institución es la responsable de la investigación de los delitos, y en el juez se dejó solo el rol de juzgar, el rol de resolver los planteos que les hacen las partes. Entonces, por eso se habla de una separación de roles. Separación que, como mencionábamos hoy, era imprescindible. Ya en el momento en el que estamos, era más que necesaria esa separación de roles entre quien investiga y quien resuelve después el caso. Entonces, ese fue digamos, podríamos decir, el segundo gran cambio, que viene de la mano del cambio de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Otro cambio importante que se dio a partir del 1 de noviembre del 2017 tiene que ver con la forma en que se utiliza la prisión preventiva. Esto seguramente muchos de ustedes lo manejan, pero lo comentamos porque es bien interesante que todos podamos tener la misma información en cuanto a cómo se utiliza la prisión preventiva y en qué cambió esto respecto al sistema anterior. En el sistema anterior, la prisión preventiva, ustedes, primero que nada decir que es aquella prisión que se le dispone a una persona, es decir, ir a la cárcel a una persona, pero en forma preventiva. ¿Y por qué preventiva? Porque es antes que la persona esté condenada. Es decir, cuando una persona va en prisión preventiva, va en prisión para prevenir algo, pero no va a cumplir una pena, porque todavía no está condenado. Entonces, una persona que es investigada o imputada por un delito puede ir en prisión en dos situaciones, digamos. Puede ir en prisión a cumplir su pena, cuando ya es condenado y se le dicta una sentencia de condena a 5 años de penitenciaría, y entra a la prisión a cumplir sus 5 años de penitenciaría. Genial. Eso sería lo esperable de un sistema, que cuando alguien está condenado, entre a la cárcel a cumplir la condena, digamos. No antes. ¿Por qué? Porque antes de estar condenado, todos tenemos, como seres humanos, estamos amparados por el principio de inocencia. Es decir, mientras un juez no nos condena, no dicta una sentencia de condena, nos ampara el principio de inocencia que determina justamente que no somos responsables hasta que no se dispone por sentencia de un juez. Entonces, lo esperable en un sistema sería que las personas que entran a la cárcel lo hagan estando condenadas, entren a cumplir su condena. Pero ¿qué pasa? El funcionamiento del sistema nos lleva a ver que hay muchas situaciones en las cuales es necesario que la persona entre antes a la cárcel, antes de ser condenado. ¿Y por qué? Y porque hay riesgos de que si está en libertad, mientras se le hace el proceso penal, se pueda fugar del país, se pueda ir, pueda amenazar a la víctima, pueda amenazar a los testigos, pueda tener acciones que compliquen el desarrollo de ese proceso penal para llegar a la condena. Entonces, cuando se advierte que hay una razón que justifica que la persona entre a la cárcel antes de ser condenado, como sería lo natural o lo normal, si se advierte que hay una razón que haga que esa persona entre a la cárcel antes, ahí se dispone lo que se llama prisión preventiva. Es decir, es una prisión que no es definitiva, es en una etapa en la cual todavía se está resolviendo la situación de la persona. Por eso es prisión preventiva, para prevenir algún riesgo, prevenir que se vaya al país, prevenir que amenace a la víctima, prevenir que destruya prueba. Para ese tipo de cosas es que se puede disponer la prisión preventiva. ¿Qué pasaba? En el sistema anterior, en el sistema inquisitivo, los procesos penales demoraban muchos años en terminarse. Es decir, se demoraba mucho en llegar a este momento de obtener la sentencia de condena que habilitara que la persona fuera a la cárcel a cumplir su condena. Entonces, como se demoraba muchísimo tiempo en llegar a la sentencia de condena, se utilizaba habitualmente ponerlo en prisión preventiva, como forma de que fuera cumpliendo pena, porque como la resolución iba a demorar mucho, se utilizaba la prisión preventiva como una pena anticipada. Es decir, había un uso de la prisión preventiva
como si la persona ya entrara a cumplir pena, y en realidad la persona todavía no estaba condenada, y todavía estaba amparada por el principio de inocencia, porque hasta que no se dicta la resolución del juez, la persona es inocente, así lo dispone la ley. Entonces, en el sistema anterior la prisión preventiva se usaba como una pena anticipada. Prácticamente todos, o todos los que eran imputados por delitos que tenían más de determinada pena, iban a la cárcel, en prisión preventiva. Eso dio lugar, esta utilización de la prisión preventiva, de forma casi como regla o casi mecánica en determinados delitos, dio lugar a que se nos hicieran observaciones, también internacionales, por la forma en la que utilizábamos la prisión preventiva. Es decir, los organismos internacionales lo que nos decían es, Uruguay, traten de juzgar más rápido a sus imputados penales, a las personas imputadas por hechos penales, y no demoren tanto en juzgarlas, y los tienen mientras en preventivas sin saber si son responsables o no. Muchos después lo eran, sin duda, pero después pasa esa situación de que aquellos que estuvieron en preventiva y no fueron responsables, terminan teniendo derecho a reclamarle una indemnización al Estado, indemnización que tiene un costo por día altísimo, y que aquellas personas que pasan años en preventiva y después no son condenadas, realmente, digamos, a la economía del país, del Estado uruguayo, le pueden causar un gran daño esto de los reclamos que puedan haber por quienes estuvieron en prisión preventiva y después no sean condenados, en definitiva, o sean absueltos. ¿Esto puede pasar en el sistema de hoy? Sí, puede pasar, sin duda. Esto pasa en todos los sistemas procesales penales, el hecho de que sucede que hay personas en prisión preventiva que después no terminan siendo condenadas, terminan siendo absueltas y tienen derecho a reclamarle al Estado una indemnización. Pero en el sistema que tenemos hoy pasa mucho menos, o debiera pasar con mucho menor frecuencia, porque la prisión preventiva hoy sí se utiliza como prisión preventiva, es decir, solo se utiliza cuando hay elementos para disponerla. Cuando no hay elementos para pedirla y después disponerla, no se utiliza la prisión preventiva. Se deja a la persona en libertad, y libertad con alguna medida cautelar menos gravosa, es decir, con alguna medida cautelar como la constitución de domicilio, o a veces el arresto domiciliario, o a veces la concurrencia a firmar en la seccional durante tales días a la semana, o la prohibición de comunicarse con la víctima o con los testigos. Es decir, cuando hoy en día la prisión preventiva se utiliza realmente como prisión preventiva, no como pena anticipada. En el sistema anterior era común que la persona era imputada por un delito, y mientras se le hacía el proceso penal, era muy común que pudiera estar privado de libertad. Y después, cuando llegaba el momento de dictarse la sentencia de condena, como demoraba tanto la sentencia, en general la persona ya estaba en libertad y no volvía a entrar a la cárcel. Entonces, lo que cumplía como de privación de libertad era el tiempo que estaba dentro en prisión preventiva. Eso dio lugar a que se nos observara como país, y en este sistema realmente funciona a la inversa, es decir, funciona cuando una persona es imputada, lo que hoy se llama la formalización, cuando una persona es formalizada, se le imputa el delito, se puede disponer la prisión preventiva, pero eso no es la regla. Se va a disponer la prisión preventiva solo en aquellos casos en los cuales realmente haya elementos que hagan necesaria la prisión preventiva en ese caso. Como por ejemplo, hay elementos de que la persona se puede ir del país, o hay elementos de que quiere amenazar a la víctima, o hay elementos de que está intentando amedrentar a los testigos. Si hay elementos que ameriten la prisión preventiva, o a veces el delito es muy grave, como en los feminicidios, y entonces como el delito es muy grave, la pena que le puede recaer es una pena muy alta, y eso puede funcionar como un incentivo para fugarse del país. Ese argumento también se usa a veces para pedir prisión preventiva, pero entonces, solo se usa la prisión preventiva cuando hay elementos que hacen necesario que a esa persona, mientras se le hace el proceso penal, se la tenga privada de libertad. De lo contrario, hoy en día, y ustedes lo verán muy a menudo, que se hacen formalizaciones, imputaciones, y no se pide la preventiva, o a veces se pide la preventiva por los fiscales, pero el juez no la da. ¿Por qué? Porque se utiliza la preventiva realmente como una excepción, solo cuando se dan los requisitos para disponerla. ¿Y por qué esto? Porque la lógica es, quédate en libertad con las medidas, digamos, básicas de fijación de domicilio, retención de pasaporte para que no te vayas del país, quedate en libertad, espera el proceso, y cuando llegue el momento de dictar la sentencia, si es de condena, ahí entra a cumplir la pena. Esa es la lógica del sistema que tenemos hoy vigente. También hay que decir que los procesos penales que en el sistema anterior tenían una duración
muy extensa, de años, varios años. Hoy en día la demora en resolverse el proceso penal es mucho menor. Entonces, hoy se va a llegar a esta sentencia de condena mucho más rápido que en el sistema anterior. Sin duda, si hacemos un abreviado, se va a llegar a la condena rapidísimo. Pero aunque en aquellos casos que no se hace abreviado, que son en los cuales habitualmente se analiza si se pide preventiva o no, aún en esos casos en los que no se hace abreviado, y hay que hacer todo el juicio oral, digamos, hay que pasar por todas las etapas del proceso penal, aún en esos casos, obtener la condena en general lleva en torno a 2 años en nuestro país. Más, menos, pero digo, se puede decir que es esperable que en torno a 2, 3 años la persona ya esté condenada y ya esté cumpliendo la condena que le corresponda, digamos, si es que no estuvo ante privado de libertad. Esta forma de utilizar la prisión preventiva me parece interesante que todos la podamos manejar, porque es muy común que en la prensa salga esto de, hay algunos periodistas que lo tienen claro, pero hay otros que todavía no, esto de, cometió tal delito, y hay toda esta prueba, y en realidad lo formalizaron y lo dejaron en libertad. Y eso rechina mucho, es decir, eso genera muchos cuestionamientos del trabajo que hace la Fiscalía, que me imagino que a ustedes como funcionarios de la Fiscalía también les llegarán esos cuestionamientos, ¿no? Aparecerá por ahí un familiar que dirá, viste, el tal caso lo dejaron en libertad. Y en realidad ahí la explicación es, lo dejaron en libertad porque se le va a desarrollar el proceso penal en su contra. Y cuando se termine el proceso penal en su contra y haya una sentencia que disponga que es responsable, el que lo condene, ahí va a entrar a cumplir su pena, y la va a cumplir toda, no es que va a entrar a cumplir y va a cumplir un tiempo y va a salir. Bueno, después hay institutos que le permiten gestionar salir antes, pero en principio, digamos, no va a descontar tiempo porque no estuvo en prisión preventiva. Entonces, esa explicación del cambio en la utilización de la prisión preventiva es importante manejarlo porque a veces choca esto de, cometió un delito grave, o cometió un delito a veces no tan grave, pero del cual hay mucho elemento y lo dejaron libre. En realidad no es lo dejaron libre, es lo imputaron, lo formalizaron, le empezaron el proceso penal en su contra, como no hay elementos de riesgo que hagan necesaria la prisión preventiva, no se dispuso, o se pidió por el fiscal y el juez no la dispuso, pero eso no quiere decir que la persona no vaya a ir nunca a la cárcel. Es decir, que no vaya en prisión preventiva cuando se lo formaliza, quiere decir que no hay elementos en ese momento para pedir la preventiva y para que vaya privado de libertad. Pero eso no quiere decir que esa persona no vaya a ir nunca a la cárcel. Se va a saber si va a ir a la cárcel o no cuando se le termine el proceso penal, se dicte la sentencia del juez, y si esa sentencia es de condena, ahí la persona va a ir a la cárcel a cumplir lo que le corresponda de acuerdo a la sentencia. Entonces, ese era otro de los grandes cambios que trajo el sistema acusatorio a nuestro país. La forma en la que se utiliza la prisión preventiva en los procesos penales. Y por último, el otro gran cambio que tenemos apuntado por allí tiene que ver con esto que decíamos hoy, que ya lo mencionábamos con los derechos de las víctimas y de los imputados. Es decir, esto de garantizar a los imputados un elenco de derechos que hoy en día se cumplen, digamos, sobre todo este derecho que decíamos hoy, o esta garantía de no ser juzgado por la misma persona que me investigó, sino que él lo vea otro al caso y otro vea si la investigación que se hizo convence o no convence de la responsabilidad. Y desde el lado de las víctimas, este derecho a participar en el proceso penal, pudiendo desarrollar determinados actos, sobre todo pudiendo producir pruebas, teniendo derecho a ser protegido, a que se adopten medidas a su respecto. Es decir, no solo esto de uso a la víctima como un objeto de prueba, como pasaba en el sistema anterior, es decir, la traigo, la exprimo, le saco todo lo que tenga para decir la víctima y después la mando para su casa, y que se maneje, sino que este sistema trae, como ya saben todos ustedes, muchos cambios en lo que es derechos de víctimas, pero también esto del derecho, no solo los derechos que tiene a nivel de la participación en el proceso, que tiene derechos, sino además los derechos que tiene a ser protegida como víctima, que es, y bueno, para esto la creación, como saben ustedes, de la unidad de víctimas bueno, y todos los equipos que hoy en día tenemos, que tiene la Fiscalía como institución, y que podemos decir que en realidad realizan un trabajo que es
fundamental en la tarea con las víctimas y con los testigos que se protegen. Así que esto en cuanto a los grandes cambios que trajo este sistema, porque los podríamos enumerar de esta forma. Por allí creo que estamos en hora, a ver si puedo ver la hora, porque la idea era cortar de 11 a 11:10. Son 11:05. Son 11:05. Bien, hacemos lo siguiente, si les parece, cortamos 10 minutitos, yo dejo que la garganta se recupere, y 11:15, 11, estamos de nuevo para seguir viendo el tema de los roles y qué función cumple cada uno. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Apuntábamos. Acá, en esto del rol de los sujetos lo mencionamos hace un rato, pero simplemente señalar esto de que el fiscal, dentro de los roles de los sujetos, el fiscal es quien investiga y acusa. Es decir, hoy en día, como todos ustedes ya saben, cuando ocurre un hecho con apariencia delictiva, cuando ocurre un hecho que podría ser un delito, la policía va a poner en conocimiento al fiscal que esté de turno. No lo va a hacer ya, como era en el sistema anterior, al juez que esté de turno, sino que lo hace al fiscal que esté de turno. Esa puesta en conocimiento que hace la policía, esa llamada que hace el funcionario policial al fiscal que está de turno, o ese envío de información a través de los sistemas que lo cargan al SGCP e impactan el CIPAU, esa puesta en conocimiento tiene como efecto que da lugar al inicio de una investigación. Es decir, con esa comunicación que la policía le hace al fiscal, se inicia la investigación de ese hecho con apariencia delictiva. A veces esa comunicación es por teléfono, porque hay urgencia y hay que pedirle al fiscal órdenes para cumplir en forma rápida, que el fiscal diga cómo seguir, o a veces esa comunicación no se hace por teléfono y se hace vía sistemas, cargando la policía en el SGCP, y eso impacta en el CIPAU. De esa forma también se está comunicando al fiscal que hubo un hecho que tiene apariencia delictiva y se está dando inicio a una investigación penal. Esa investigación penal, hoy en día, como decíamos, en este sistema, la dirige siempre un fiscal, la dirige siempre un integrante de la Fiscalía General de la Nación, y trabaja con el auxilio de, digamos, con el apoyo de los funcionarios policiales, que son quienes en definitiva hacen el trabajo de campo, la investigación en el campo. El fiscal solo dirige, se dice por ahí que el fiscal es el director jurídico de la investigación, es decir, es el que va dando las pautas de se hace esto, no se hace esto, pido esto al juez o no lo pido, pero en definitiva quien hace la investigación en el terreno, en el lugar del hecho, son los funcionarios policiales. Por allí decíamos que el fiscal investiga y acusa. ¿Qué significa esto? Bueno, investiga dirige la investigación que hace la policía, le va dando líneas de, bueno, busque este testigo, llame a la víctima, haga tal cosa, haga lo otro, vaya hasta la casa donde ocurrió el hecho, haga un relevamiento, haga un plano, esto, lo otro, busque cámaras, vea si los vecinos tienen cámaras, o sea, eso es dirigir la investigación. Una vez que el fiscal dirigió esa investigación, desarrolló toda esa investigación con el trabajo como brazo ejecutor la policía, y con el trabajo seguramente de muchos de ustedes interviniendo en el desarrollo de la investigación, es decir, en esta investigación que decimos dirige el fiscal, sí, la dirige el fiscal porque es el que da órdenes de qué se hace, pero en definitiva después, para ejecutarla, todos los integrantes de la fiscalía, o por lo menos aquellos que están en las fiscalías operativas, es decir, en las fiscalías que están trabajando con casos, todos ustedes son partes del desarrollo de esta investigación. Es decir, el fiscal va a pedir, hagan un oficio a tal lado, le va a tocar a uno de ustedes hacerlo, llamen a tal lugar a ver si se consiguió tal evidencia, pidan en tal lado para ver si apareció la cámara o no apareció, llamen a Hábitat a ver si hay o no información registrada. O sea,
hay un montón de tareas que implican desarrollar esa investigación que el fiscal está dirigiendo, que el fiscal tiene como responsabilidad de dirigir, que se hacen en la oficina, digamos, donde ustedes trabajan en el día a día. Entonces, una vez que se desarrolla esta investigación y que se llega a la conclusión de si la persona es responsable o no, allí el fiscal toma una decisión, tiene que tomar una decisión. Si se desarrolla la investigación y se llega a la conclusión de que no es responsable, ¿qué se va a hacer? Se va a archivar, se termina ahí el caso. Se archiva y digamos, queda guardado y se terminó el problema, el caso. Si llega a la conclusión de que es responsable, de que hay un hecho que es un delito y que hay una persona que es responsable de ese hecho, ¿qué va a hacer ese fiscal? Tiene que acusar. Esto ustedes verán por ahí que 2 por 3 andan los fiscales corriendo diciendo se me vence el plazo de acusación, se me vence el plazo de acusación, y preciso de esto, y preciso de esto, y preciso de esto, y preciso de lo otro, y corremos todos. Me imagino que eso también no, nos pasa a todos porque, bueno, los tiempos a veces corren rápido y con el gran volumen de trabajo a veces estamos al filo con los vencimientos de los plazos de acusación. Entonces, cuando se terminó la investigación y el fiscal entiende que hay un delito, lo que va a hacer es acusar a la persona, y para el momento que acusa, necesita tener reunida toda la evidencia del caso. Es decir, por eso es que ustedes van a ver que muchas veces cuando los fiscales están terminando una acusación o están armando una acusación, les van a pedir, llamen a tal lado para ver si está pronta la pericia, llamen a tal lado para ver si apareció tal cosa, llamen a ver si nos contestan el oficio. ¿Por qué? Porque al momento de acusar, el fiscal tiene que tener en su carpeta de investigación toda la evidencia del caso. Es decir, si hay algo que no llega en ese momento, después no se va a poder ofrecer, aunque sea una prueba fundamental para resolver el caso. Entonces, tenemos una cuestión acá de que los tiempos son fundamentales, porque si acusamos sin una prueba y esa prueba llega después, no la vamos a poder ofrecer. O sea, no se va a poder contemplar en el caso y seguramente el juicio se podrá perder eventualmente. Entonces, digo, ¿hay alguna excepción de poder entrar alguna prueba después como prueba nueva? Todo un tema ya jurídico, pero como regla, lo que tenemos que saber es, cuando el fiscal acusa, tiene que tener toda la prueba en la carpeta para poder usar esa prueba en la acusación contra la persona. Y esto es lo que lleva a que a veces los fiscales les anden pidiendo o anden insistiendo con algún medio de prueba que todavía está pendiente de resolverse, o que todavía está pendiente que nos manden los informes. Eso en cuanto al rol de la Fiscalía. ¿Qué rol cumple la defensa de la víctima en este proceso penal, en un proceso penal de tipo acusatorio, donde, como decíamos hoy, se consagran derechos para las víctimas, donde la víctima tiene derecho a participar en el proceso penal, donde tiene derecho a designar un defensor y tiene derecho a hacer un montón de actos? ¿Qué rol viene a cumplir esa víctima? Cumple un rol de coayudante del fiscal. Es decir, la víctima en definitiva es, podríamos decir, un ayudante de la fiscalía en el desarrollo de la investigación. Es decir, la víctima debiera estar siempre colaborando con el desarrollo de la investigación. ¿Por qué? Porque como víctima es la principal interesada de que esa investigación avance y se llegue a un resultado, si la persona fue o no fue quien lo cometió el delito. Entonces, el rol que se le da a la víctima es de ayudar. La ley, el término técnico sería coadyuvar, pero es lo mismo que ayudar en definitiva, con la fiscalía en el desarrollo de la investigación. Sabemos que en la práctica a veces nos encontramos con alguna víctima y su defensa, que en lugar de ayudar con el desarrollo de la investigación, la complica. Eso ustedes estarán pensando, sí, pero no todas las víctimas vienen en este rol de ayudar a desarrollar la investigación. Es cierto, hay víctimas que a veces por sus características personales, a veces por el tipo de delito que sufrieron o el grado de afectación que tienen, no están en condiciones de ayudar demasiado, y en definitiva a veces uno las ve hasta como que podrían obstaculizar el desarrollo de la investigación. Y es cierto, pasa, y esas víctimas son las que van a veces día tras día a la fiscalía, las que van semana por todas las semanas a preguntar. O sea, en lugar de estar, hacen una tarea que en lugar de ayudar con el desarrollo de la investigación, tienden a complicar, porque bueno, están siempre pidiendo ser recibidos por el equipo fiscal, o siempre están yendo a hablar con el funcionario que esté ahí en la mesa de entrada y hacer planteos, pero en definitiva no están colaborando mucho con el desarrollo de la investigación. Esto sucede, no son la mayoría de las víctimas que participan en el proceso penal realmente tratan de
de ayudar en el desarrollo de la investigación, y bueno, y tenemos después aquellas víctimas que, digamos que por sus características personales o por el grado de afectación, requieren a veces un apoyo mayor o digamos, una contemplación mayor, y esto de que vienen a la fiscalía muy a menudo, piden reunirse, vienen a hacer planteos de en qué está el caso, y el caso a veces de una semana a la otra no avanza demasiado. Pero el rol que la ley le da a la víctima es esto de ayudar o ayudar con el desarrollo de la investigación. El rol que tiene, por otro lado, la defensa del imputado, el imputado, y sobre todo la defensa del imputado, es ejercer el derecho de defensa, es decir, ejercer y realizar todos aquellos actos que le permitan demostrar, desde el lado del imputado, si el hecho no ocurrió, o si el hecho ocurrió si esa persona no fue quien lo cometió, o quizás demostrar que hubo un hecho, pero que el hecho no fue tan grave como la fiscalía pretende. Entonces, ese es el rol de la defensa, demostrar que no hubo un hecho delictivo, que si hubo un hecho no fue su cliente, o que si hubo un hecho y fue su cliente fue de mucho menor grado de lo que la fiscalía pretende. Eso es el rol que hace la defensa, es el ejercicio del derecho de defensa, es el rol que cumplen los defensores de los imputados, que a veces en el día a día uno en el trabajo dice estas defensas en realidad, bueno, obstaculizan el desarrollo de la investigación y hacen determinados actos que uno los puede ver como, se podría decir, digamos, como dilatorios, que lo que están haciendo es complicarnos el desarrollo de la investigación, y bueno, están amparados para hacer muchas cosas en eso, en el ejercicio del derecho de defensa que tienen los imputados en el proceso penal. Por allí anotábamos que este imputado y su defensa, en el ejercicio del derecho de defensa, lo que hace es ejercer lo que se llama el principio de contradicción. Esto del principio de contradicción, ¿qué es? Es que en definitiva la defensa va a venir a contradecir lo que la fiscalía está planteando, es decir, va a venir a intentar demostrar que lo que la fiscalía está planteando no es así, o que el hecho no existió, o que si existió no fue su cliente, o que si existió y fue el cliente fue de menor entidad. Entonces, eso implica ejercer el principio de contradicción, implica tener el derecho de decir, no, lo que la otra parte está planteando no es así, y lo pruebo con esto, con esto, con esto. Después habrá que ver si la defensa lo prueba, ¿no? Una cosa es que lo diga, y otra cosa es que lo pueda probar. Pero en definitiva eso lo va a hacer en ejercicio de lo que se llama el principio de contradicción. O sea, tiene derecho a la defensa del imputado a contradecir lo que la fiscalía dice y a hacer prueba en contrario, si es que la tiene, ¿no? Y después el juez, como decíamos hoy, como tercero imparcial, va a resolver en el marco de esas posiciones contrapuestas, fiscalía por un lado y defensa e imputado por el otro, el juez va a resolver. Podríamos decir que acá en estas posiciones contrapuestas encontramos fiscalía por un lado, acompañada o ayudada por la víctima, como decíamos recién, por el rol que tiene la víctima, en un lugar contrapuesto, imputado y su defensa, y como un tercero imparcial, resolviendo los planteos, el juez. Esto en cuanto a los roles, y por allí poníamos esto. El rol del juez en este proceso en el proceso penal que tenemos vigente, es el rol, lo que hace es resolver el caso en aplicación del principio de imparcialidad, es decir, el juez no pertenece ni tiene vinculación con ninguna de las partes. El juez no tiene vínculo con la fiscalía y tampoco tiene vínculo con la defensa. Esto no quiere decir que no se conozcan, que puedan hasta ser amigos, porque bueno, nos conocemos todos, pero no tiene vínculo en esto de, el juez no está comprometido en el caso concreto, ni con la fiscalía ni con la defensa, es decir, el juez es imparcial, no tiene o no debe tener previamente una idea de si lo que le va a plantear la fiscalía es correcto o lo que le va a plantear la defensa es correcto. El juez tiene que, en audiencia, recibir los planteos de la fiscalía, ayudada por la víctima, de la defensa, del imputado, y escuchando los planteos de ambas partes, en audiencia, resolver el caso, digamos, por darle o no lugar a lo que están pidiendo las partes. Entonces, eso significa la imparcialidad, significa no ser parcial, no tener, digamos, una idea previa de si le voy a dar la razón a este o a este. No, el juez es imparcial, le va a dar la razón al que en audiencia lo convenza de que tiene la razón, digamos, de que debe fallar a su favor. Esto en cuanto a los roles de los sujetos. Por allí planteábamos, acá en esta pantalla lo que planteábamos era cuáles son específicamente las funciones del fiscal en el ejercicio de ese rol de investigador y acusador, y las funciones del fiscal
del fiscal y de la Fiscalía General de la Nación como institución que integramos todos los que estamos reunidos hoy y además todos los colegas fiscales. La Fiscalía tiene tres grandes roles, podríamos decir, desde que está vigente el sistema acusatorio, es decir, en esta lógica de trabajo. ¿Cuáles son los tres grandes roles de la Fiscalía? Son, por un lado, dirigir las investigaciones, que era esto que decíamos hoy, desde que se toma conocimiento que hay un hecho con apariencia delictiva, el fiscal dirige la investigación y en eso va a contar con el apoyo de todos los que integremos las oficinas fiscales y además de, sin duda, como brazo ejecutor de la policía, que es la que va a hacer la investigación en el terreno, ¿no? En el lugar donde ocurre el hecho. Esa es la primera gran función de los fiscales y de la Fiscalía General hoy en día, dirigir las investigaciones. ¿Investigaciones de qué? De los delitos. En realidad de todos aquellos hechos que tengan apariencia delictiva. La ley por ahí habla de crímenes y delitos. ¿Qué significa esto? Y significa delitos. Crímenes se le llama a los delitos más graves, pero en realidad en nuestro sistema se habla siempre de dirigir la investigación de los delitos. Por otro lado, la segunda gran función que tiene la Fiscalía General de la Nación como institución en este sistema es el ejercicio de la acción penal. ¿Qué es esto de ejercicio de la acción penal? Esto no es otra cosa que el desarrollo de las acusaciones. Es decir, como decíamos hoy, cuando se termina una investigación y se llega a la conclusión de que una persona es responsable, lo que corresponde al fiscal que dirige esa investigación, es acusar. Y que acusar es ejercer la acción penal. Es decir, la ley dice que los fiscales, la Fiscalía General es la titular de la acción penal. ¿Esto qué implica? Que es la única institución, y los fiscales son las únicas personas que tienen la posibilidad de acusar penalmente a otro. ¿Por qué? Porque son los titulares de la acción penal. O sea, ejercer la acción penal es esto, es acusar, deducir acusación, presentar la acusación contra una persona. ¿Cuándo? Cuando se entiende que hay elementos para llevar a juicio a esa persona, ¿no? Porque lo que hacemos cuando presentamos la acusación es, como todos ustedes saben, o la gran mayoría, es presentamos la acusación para que a esa persona se le siga todo el proceso penal, se haga el juicio oral y se dicte la sentencia. Y la tercera gran función que tiene la Fiscalía en este sistema que tenemos vigente, en el sistema procesal penal, es la atención y protección de víctimas y testigos, ¿no? Esto de, como decíamos hoy, esto es totalmente novedoso para el sistema penal uruguayo, para el sistema procesal penal. Antes no existía esta posibilidad. Digamos, la víctima digamos, se la usaba para sacar la información, como decíamos hoy, y no se la protegía, o era muy excepcional la posibilidad de protegerla. Hoy en día, como todos ustedes saben, y lo tenemos anotado más adelante, se creó en el marco de la Fiscalía la Unidad de Víctimas y Testigos, que muchos de ustedes la integrarán, o algunos de los compañeros que están acá la integrarán, que cumple esta función tan trascendente de la atención y protección de las víctimas y testigos que en el marco de los procesos penales que se desarrollan. Por allí, yendo a cada una de estas funciones específicamente, digamos, desglosándolas, vamos a hacer algún breve punteo de cada una de ellas, de los aspectos más importantes de la dirección de la investigación, del ejercicio de la acción penal, o de la acusación, que es lo mismo, y de la atención y protección de víctimas y testigos. Entonces, por allí tenemos la dirección de la investigación. Como decíamos hoy, esta es la primera gran función que tiene que desarrollar la Fiscalía como institución, y los fiscales como personas en quien recae esta responsabilidad. Y por allí lo primero que decíamos era que esta dirección de la investigación está regulada por lo que se llama el principio de objetividad. ¿Qué significa esto? Significa que los fiscales, cuando están dirigiendo una investigación, están obligados a ser objetivos en el desarrollo de esa investigación y por ende a reunir en la investigación que están haciendo tanto prueba de cargo como prueba de descargo. Es decir, están obligados los fiscales, cuando desarrollan una investigación, a ser objetivos y a juntar toda la evidencia que la policía le va avisando, sea que esa evidencia sirva para condenar, eso es prueba de cargo, o para demostrar que no hay responsabilidad, eso es prueba de descargo. Entonces, en etapa de investigación, la Fiscalía, el fiscal que está dirigiendo investigación, no puede, digamos, omitir, poner en su carpeta de investigación información que sea de descargo porque no le sirve.
por ejemplo, llevándolo a un ejemplo claro, hubo un delito, un homicidio en la esquina, la policía llama al fiscal y le dice, fiscal, tengo acá el homicidio, pasó esto, bueno, una de las órdenes que el fiscal va a dar, entre tantas otras, va a ser ubique testigos del hecho antes que se vayan del lugar. A ver, ubique los testigos y llámeme a ver si hay testigos, si no hay testigos, qué dicen, ¿no? Bueno, la policía hace el trabajo, lo llama y le dice, bueno, sí, mire, tengo 3 testigos que dicen que vino una persona vestida así y que lo conocen y que es fulano y que le disparó con un arma de fuego. Bien. Y a su vez tengo 2 testigos que me dicen que fue otra persona, o que no fue el que los primeros 3 identifican. El fiscal ahí no podría decirle a la policía, bien, tómele acta a los 3 que dicen que fue fulano y no le tome acta a los otros 2 que dicen que no fue, o a los otros 2 que generan duda de si fue o no. Eso implicaría incumplir con el deber de objetividad que tenemos los fiscales. Es decir, el deber de objetividad nos obliga a que en etapa de investigación juntemos en la carpeta de investigación toda la evidencia, tanto sea que sirva para imputar a una persona, para demostrar que la persona cometió el delito, o sea que sirva después a la defensa para demostrar que la persona no cometió el delito, o para defenderse de esa imputación. Entonces, esto es lo que implica el principio de objetividad, y esto es lo que lleva a que tengamos la obligación de poner en la carpeta de investigación todo. No quiere decir que después todo lo vayamos a usar para el juicio oral. En el juicio oral solo vamos a usar aquello que sirve para demostrar la responsabilidad. Será la defensa la responsable de usar lo que sirve para demostrar la no responsabilidad, digamos. Pero la obligación del fiscal es, en su carpeta de investigación, consignar, juntar, poner toda la evidencia que tiene conocimiento respecto del hecho, y no solo juntar aquella que sirve para después lograr una condena y descartar la que no, digamos, ¿no? Esto significa el principio de objetividad. Entonces, por ahí ustedes van a ver que en algún momento, quizás en el trabajo de la oficina, el fiscal les va a pedir, viene un informe, y el informe es malísimo en realidad, no sirve para lo que estamos investigando. Y el fiscal les va a decir a ustedes, cargámelo en la carpeta de investigación, no te olvides de cargarlo. Ustedes sí, pero este fiscal está cargando esto que en realidad no le va a servir para el homicidio que está investigando, en realidad va en contra de lo que está investigando. Pero ¿qué pasa? Estamos obligados por principio de objetividad a hacerlo. Entonces tenemos que cargar toda la información, no podemos obviar información por decir, no, esto no me sirve porque esto después no me va a servir para imputar. Es más, esto después le va a dar herramientas a la defensa para que se defienda e intente demostrar que no fue. No, estamos obligados a poner en la carpeta todo. Y ustedes dirán, ¿por qué los fiscales están obligados a poner todo si en realidad el rol del fiscal es investigar y después acusar? Y para acusar no va a precisar todo, va a precisar solo aquello que sirva para demostrar el hecho y demostrar quién participó. Y estamos obligados a colectar todo por lo siguiente, porque en realidad los fiscales, la Fiscalía General de la Nación, tienen a su disposición una estructura, sobre todo me refiero a los funcionarios policiales, una estructura para desarrollar la investigación. Entonces, se podría decir que los fiscales tienen facilidad para obtener información, mucho más que un investigador privado, digamos, ¿no? Que alguien que haga una investigación a nivel privado. Entonces, esa facilidad para obtener información, esa posibilidad de obtener información rápida, telefónicamente, y digamos, de dar órdenes para conseguir información, también nos tiene digamos, como contraposición, la obligación de toda la información que juntes sobre este hecho que estás investigando, ponerla en la carpeta y dásela a la defensa también, y después usar la que te sirva a vos y que la defensa use la que le sirva a ella, ¿no? Pero eso lo vamos a ver, el tema de cómo trabaja la defensa después y el acceso a la carpeta, lo vamos a ver en otros de los días que nos reunamos por acá. Simplemente era mencionarles eso, la vigencia del principio de objetividad y qué implica el principio de objetividad. Este principio de objetividad se aplica en la etapa de investigación, es decir, mientras estamos investigando. Cuando terminamos de investigar, cuando ya nos convencemos, bueno, recolectamos todo esto sobre un hecho. Cuando terminamos de investigar y nos convencemos que la persona es responsable y que hay que imputarla, allí se termina la objetividad. Allí ya pasamos cuando se acusa, ya el fiscal pasa a ser parte en el proceso penal y ya no tiene obligación de llevar al proceso penal toda la prueba de cargo y de descargo. El fiscal va a llevarla de cargo y será la defensa, si hizo bien su trabajo, que encontró en la carpeta de investigación prueba de descargo y la lleva al juicio, digamos. Es decir, cuando el fiscal ya decide acusar, ya ahí ya no está más en esta etapa de principio de objetividad, ya se terminó el principio de objetividad, ya pasa a ser parte en el proceso penal. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos de que este sistema está regido por lo que se llama el principio de adversarialidad? Dos partes adversarias, contrincantes entre sí,
buscando o con intereses contrapuestos. Eso rige en la etapa de juicio oral, es decir, cuando el fiscal acusa, se constituye en parte en el proceso penal, la defensa contesta, se constituye en contraparte y van a ser adversarios en ese proceso penal, cada uno defendiendo sus intereses. Y ahí ya no rige más esto de la objetividad, la obligación de objetividad de los fiscales. Esa obligación rige en etapa de investigación hasta el momento que acusa, que es cuando se termina la investigación. Cuando se acusa en un caso, ahí se terminó la investigación del caso. Esta investigación, como decíamos hoy, es dirigida por los fiscales, abarca tanto los crímenes como los delitos, dice la ley. Y ustedes dirán, ¿qué es esto de crímenes? No, no es nada distinto a los delitos. Se le llama crímenes a aquellos delitos que son muy graves, digamos, que por suerte en nuestro país no tenemos que investigar porque no es común que sucedan, o cada tanto hay, pero muy excepcional. Hablamos ya de temas de terrorismo, tortura, o sea, ese tipo de delitos que son súper graves y que ponen en riesgo la estructura institucional del país, digamos, que hoy en día no es tan común que, no es común que en Uruguay sucedan, y ojalá por mucho tiempo lo siga siendo así, ¿no? En definitiva, hoy nos manejamos con delitos, pero si un día ustedes quieren saber qué es un crimen, y en realidad un crimen es un delito muy grave, o sea, es un delito también, en definitiva. Por allí anotamos cuál es el objetivo de una investigación que dirige el fiscal. El objetivo de la investigación que dirige el fiscal, como integrante de la institución Fiscalía General, y que a ustedes les va a tocar participar en esa investigación, haciendo actos para que la investigación avance, llamando, pidiendo, mandando, o gestionando, el objetivo de una investigación penal es determinar, primero, si hubo un hecho que tenga apariencia delictiva, es decir, si hubo un hecho que pueda ser un delito, primero que nada, porque capaz que lo que hubo en la esquina fue un muerto, pero quizás ese hecho, el muerto, no tiene apariencia de delito porque fue un suicidio. Entonces, eso primero que nada. El primer objetivo de la investigación es determinar si hay un hecho que tenga apariencia de delito, que parezca ser un delito. Eso es lo primero. Entonces, cuando se determina que hay un hecho que tiene apariencia de delito, por ejemplo, lo que pasó en la esquina, el muerto que apareció en la esquina, tiene apariencia de haber sido un homicidio y no un suicidio, entonces allí el otro objetivo de la investigación es determinar quién participó en eso, es decir, la participación. Entonces, podemos decir en grandes términos que el objetivo de una investigación penal es determinar si hubo un hecho con apariencia delictiva, y segundo, si se entiende que es un hecho, quién participó en ese hecho, es decir, quién lo cometió. Esos son los dos grandes objetivos de una investigación penal, que como decíamos hoy, dirigen los fiscales. Esta investigación penal, poníamos por allí, se desarrolla con el auxilio de la autoridad administrativa. ¿A qué se le llama autoridad administrativa? A todos los funcionarios que tienen policiales, digamos, todos los funcionarios que desarrollan actividad policial, digamos, de investigación, no solo digamos, los integrantes del Ministerio del Interior estrictamente, sino que también son autoridad administrativa, aquellos otros funcionarios públicos que tengan a su cargo tareas, por ejemplo, los funcionarios de prefectura, los funcionarios de aduana, es decir, todos aquellos que tengan tareas de represión de determinadas actividades ilícitas, son autoridad administrativa que pueden auxiliar en la investigación. Entonces ustedes van a ver que no se le pide solo a la policía a veces determinadas diligencias de investigación o actos de investigación, sino que se le piden a otros funcionarios, por ejemplo, a los de prefectura, cuando el hecho ocurrió en una jurisdicción que tiene que intervenir prefectura, o por ejemplo, a los de aduana, cuando el hecho tiene que ver con infracciones aduaneras o con temas en los que interviene la aduana. Entonces, el término autoridad administrativa es más amplio que policía, pero en general, quien auxilia en forma directa en el trabajo, en el desarrollo del ministerio, es la policía. Y por allí, lo último que poníamos en esta pantalla, tenía que ver con qué es lo que se desarrolla en la investigación, qué se hace en una investigación, qué es lo que se dispone. Lo que se hace son actos de investigación. Es decir, también se puede llamar diligencias de investigación. Lo que los fiscales van a ir ordenando y la policía va a ir cumpliendo. Y muchas veces a ustedes como integrantes de los equipos, digamos, que están trabajando con investigaciones, van a tener que hacer es desarrollar actos de investigación o desarrollar diligencias de investigación. ¿Qué es esto? Un acto de investigación es tomarle acta a un testigo.
que lo podrá hacer la policía o lo podrá hacer el fiscal. Eso es un acto de investigación. Otro acto de investigación es mandar un oficio a el hospital X pidiéndole una información. Eso es otro acto de investigación. Otro acto de investigación es pedir una pericia por el sistema. Todos esos son actos de investigación que se desarrollan durante el transcurso de esta investigación penal, que decíamos es la primera gran función que tiene la Fiscalía General en el sistema acusatorio. Hasta acá en cuanto a esta función de dirección de la investigación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la Fiscalía tenía en el sistema acusatorio 3 grandes funciones? La primera era dirigir la investigación, que es esto que acabamos de ver. La segunda era ejercer la acción penal, es decir, acusar, cuando tiene elementos para ello. Y ahora nos vamos a concentrar un poquito. Me faltó algo de los actos de investigación, perdón, que está. En cuanto a los actos de investigación, simplemente mencionar, acá decíamos que en la dirección de la investigación lo que se realizan son actos de investigación a los efectos de obtener información. Se piden pericias, se piden informes, se le toma declaración a testigos, se piden cámaras de seguridad de una casa particular, se piden cámaras de seguridad de una institución pública, o sea, todo lo que sirva para juntar información sobre cómo pasó el hecho. Pero además de estos actos de investigación, lo que queríamos plantear en esta próxima es simplemente esto. Los actos de investigación se pueden clasificar o se pueden distinguir en distintas categorías. Hay actos de investigación que los puede hacer la policía por sí sola. Es decir, que ni siquiera requieren orden del fiscal que está dirigiendo esa investigación, que los tiene que hacer la policía por sí sola porque es parte de su función y porque se lo dice su ley orgánica. ¿Y cuál es un ejemplo de un acto de investigación que debe hacer la policía por sí sola o que puede hacer? Es tomarle acta a un testigo, por ejemplo. Es decir, o tomarle declaración a un testigo. Por ejemplo, en el homicidio que dijimos ocurre acá en la esquina y hay varios testigos en la vuelta cuando la policía llega. La policía puede llamar al fiscal de una y preguntarle si le toma a los testigos, pero también es muy probable que la policía, antes de llamar al fiscal para ponerlo en conocimiento de lo que pasó en la esquina, ya hable con los testigos que estaban en el lugar y les pregunte qué vieron, al que vio algo le pida quédese unos minutos, que le vamos a tomar un audio, o acompáñenos a la seccional, o acompañe al compañero a tomarle que le va a tomar un acta. Es decir, es un acto de investigación que la policía puede hacer por sí sola y debe hacer por sí sola. Así como ese, hay un montón. Relevar las cámaras que están cerca, y golpear en la casa de todos los vecinos para ver si hay cámaras de seguridad que hayan filmado el hecho, también lo puede hacer la policía por sí sola. Ir a instituciones a averiguar información sobre si la persona trabajaba ahí o no trabajaba, cuándo dejó de trabajar, a qué hora se retiró, si ese día fue o no fue a trabajar. Todo ese tipo de averiguaciones lo puede hacer la policía por sí sola. Hay otros actos de investigación que solo puede hacer la policía con orden del fiscal. Estos son actos ya que, ¿por qué se hace esta distinción? Primero que nada, esta distinción ocurre dependiendo del grado de vulneración de derechos que estos actos puedan determinar. Es decir, la policía va a poder hacer por sí sola todos aquellos actos que no impliquen vulnerar los derechos de ninguna persona. Tomarle acta a un testigo, preguntarle a la vecina al lado si hay cámara en su casa y si la cámara registró algo, preguntar en el lugar de trabajo de la víctima si la víctima ese día fue a trabajar o no. Eso no le vulnera los derechos a nadie, digamos, es conseguir información. Ya hay otro tipo de actos de investigación que solo se van a poder hacer con orden fiscal. ¿Por qué? Porque son actos de investigación que requieren un mayor control para poder practicar. Por ejemplo, en algún caso cuando se permite hacer un registro de una persona, cuando se le va a registrar si en la ropa lleva algo o en el vehículo, hay registros que solo se pueden hacer con orden fiscal, es decir, porque ya son actos de investigación que son más invasivos de la intimidad de una persona. Pero hay otros actos, que ustedes seguro lo manejan sin duda, pero se los queríamos comentar porque esto tiene relevancia seguramente en el día a día de ustedes, que solo se pueden hacer con orden judicial. Es decir, hay actos de investigación, los más extremos, los que más pueden afectar derechos de personas, que solo se puede hacer con la orden del juez que está actuando en ese caso en etapa de garantía, es decir, con la orden del juez que corresponde a ese caso. ¿Qué actos son estos? Como ejemplos típicos y clásicos, la detención de una persona, salvo que sea en flagrancia, solo se puede hacer con orden judicial. El allanamiento en la casa de una persona siempre se tiene que hacer con orden judicial, y la interceptación del teléfono de una persona también solo se puede hacer con orden judicial. Entonces, ¿y estas cosas por qué? Porque son los actos de investigación que son
digamos que pueden vulnerar derechos de personas en una medida muy alta, es decir, que pueden afectar mucho el derecho de una persona. Ni que hablar el allanamiento, se te meten en tu casa, ni que hablar la interceptación telefónica, están escuchando todas tus conversaciones, y ni que hablar la detención, que te privan de tu libertad, ¿no? Entonces, estos actos que son los más extremos, los más gravosos en cuanto a afectación de derechos, solo se pueden hacer con orden judicial. No son estos los únicos. Pongo estos 3 ejemplos, bueno, como los ejemplos clásicos de actos de investigación que solo se pueden hacer con orden judicial. ¿Y por qué mencionamos esto de que existen 3 clases o 3 categorías de actos de investigación? Por lo siguiente, porque es muy probable que algún día venga un fiscal y les diga, por favor, rápido, necesito una orden de allanamiento, necesito gestionar con el juez tal una orden de allanamiento, necesito gestionar una orden de detención, ¿te animás a hacerme esto para hacerlo? ¿Te animás a conseguirme tal dato? Y ustedes dirán, a veces estos apuros, ¿a qué obedecen? Bueno, estos apuros pueden obedecer a que a veces se está esperando para hacer un allanamiento en la casa de una persona, pero hasta que no esté la orden judicial por sistema, la policía no la va a poder ejecutar. Y eso pone en riesgo el conseguir la prueba que haya allá adentro. Es decir, si en una casa se presume que hay kilos de droga, la policía le avisa al fiscal, el fiscal pide la orden judicial, pero hay como una demora muy importante en esto de, mientras el fiscal le pide al juez y el juez le da la orden, puede que la droga que estaba en la casa, cuando la policía llegue a hacer el allanamiento, ya no la encuentre. Entonces, esto explica a veces los apuros que hay para obtener órdenes judiciales. ¿Por qué? Porque estas órdenes judiciales son imprescindibles para poder hacer determinados actos de investigación, y esos actos de investigación a veces hay que hacerlos rápido antes que la persona se nos vaya al país, antes que saquen la droga del allanamiento, del domicilio, o antes que suceda otra cosa. Entonces, por eso nos pareció importante mencionarles esto de que en el desarrollo de la investigación, en esta que dirigen los fiscales, en la que a ustedes les toca participar, va a haber momentos en los cuales hay que pedir órdenes judiciales para poder hacer determinados actos de investigación, y en general, o muchas veces, esas órdenes judiciales se piden con cierto apuro, digamos, ¿no? Con cierto apremio, porque está la policía esperando para ejecutarla, y porque hay un riesgo si no se hace rápido. Entonces esto puede a veces explicar que el fiscal venga medio apurado a pedirles algo, y ustedes dirán, pero ¿qué apuro apareció? Y bueno, quizás es por esta razón. Quizás, no, o sea, lo planteo para que ustedes sepan cómo funciona esto de que a veces es necesario obtener órdenes judiciales rápido para poder hacer actos de investigación que sin orden judicial no se pueden practicar, y que a veces la demora de esos actos de investigación puede llevar a que se pierda la prueba que se estaba intentando recolectar. Esto en cuanto a la dirección de la investigación. Ahora sí, volvemos acá cuando habíamos dicho las 3 grandes funciones que cumplen los fiscales. La primera, dirección de la investigación. La segunda gran función que cumple la Fiscalía General de la Nación, a través de todos sus funcionarios como cara visible, los fiscales, pero en definitiva en la que intervenimos todos quienes integramos la institución, es el ejercicio de la acción penal. A esta vamos a hacer algún comentario acá. En el ejercicio de la acción penal, lo que decíamos es, habíamos comentado hoy, cuando se avanza en la investigación, ya hay elementos para sostener que la persona, que hay un hecho, que el hecho que pasó tiene apariencia de delito, el muerto acá a la esquina tiene apariencia de ser homicidio, no suicidio, y además hay una persona identificada, se puede identificar que esa persona participó en el hecho. Lo primero que se hace para ejercer la acción penal es formalizar la investigación, es decir, esto que ustedes a menudo lo escucharán, incluso después vienen y les piden que carguen actas de audiencia, formalización, actas de... Bueno, lo primero que se hace es formalizar la investigación. Formalizar la investigación que no implica que la investigación se haya terminado en ese momento. Formalizar la investigación implica avisarle al imputado y su defensa que hay una investigación en su contra, que esa investigación tiene ya un grado de desarrollo importante, pero que se sigue la investigación. ¿Cuándo se termina? Recién cuando llegamos al punto 2, acusación fiscal. Ahí se termina la investigación. No se termina cuando se formaliza. No es que cuando se formaliza una investigación se terminó de investigar y ya se cerró el caso ahí. No. Cuando se formaliza, lo que se hace es poner en conocimiento del imputado y su defensa frente a un juez, el juez de garantías, se pone en conocimiento que hay elementos que hacen pensar que esa persona participó de un hecho con apariencia delictiva, pero que todavía se lo está investigando. ¿Y esa investigación dura hasta cuándo? Hasta que se lo acusa. Entonces, el ejercicio de la acción penal tiene varias etapas. La primera etapa es la formalización de la investigación, pero allí no se termina la investigación. Se comunica que se está investigando,
y eventualmente se pueden pedir medidas cautelares. Esto de medidas cautelares era lo que hoy hablábamos de prisión preventiva. Cuando acá se formaliza la investigación y se le comunica a una persona con su defensa frente al juez que se lo está investigando por un hecho, esa formalización habilita que se le puedan pedir medidas cautelares. Una de esas medidas cautelares es la prisión preventiva, la más extrema. Y acá es lo que hablábamos hoy de este cambio que hubo. En el sistema anterior, cuando se imputaba, ya en general, para determinados tipos de delitos, siempre se pedía la medida cautelar de prisión preventiva y que la persona fuera presa. No importa cuánto demoraba el proceso después, no importa si después había riesgo de que fuera absuelto, no importa que cuando se dictara la sentencia de condena ya no entrara a la cárcel. Porque era el sistema, así funcionaba. Hoy en día funciona a la inversa. Cuando se formaliza la investigación a una persona y se le dice, te estoy investigando por tal delito, tengo esta evidencia, pero sigo investigando aún hasta que te acuse, allí se pueden pedir medidas cautelares, pero no necesariamente, sino que se van a pedir medidas cautelares y sobre todo se va a pedir prisión preventiva solo cuando hay razones que lo fundamenten, cuando hay razones, que cuando la situación de hecho nos dice, ojo que este imputado se puede ir del país, ojo que este imputado puede amenazar a la víctima, ojo que este imputado puede destruir un medio de prueba. Si no hay un elemento de ese tipo, la lógica es, con la formalización de la investigación, no pido la prisión preventiva, o pido una medida cautelar menos gravosa, como por ejemplo el arresto domiciliario, como por ejemplo la fijación de domicilio, como por ejemplo la retención de documentos de viaje. Es decir, se pueden pedir medidas cautelares con la formalización. Una de las medidas cautelares que se puede pedir es la prisión preventiva, pero no siempre va a suceder, y además, cuando el fiscal la pide, no siempre el juez la va a dar. ¿Por qué? Porque el juez es el que hace ese análisis de si se dan o no los requisitos excepcionales que habilitan la imposición de la prisión preventiva. Una vez que se formaliza la investigación, se pasa a la etapa, como les decía hoy, se formaliza, y eso no implica que la investigación se terminó. La investigación sigue. ¿Sigue hasta cuándo? Hasta que se acusa. La próxima etapa es la acusación fiscal. Después de la formalización de la investigación, empieza a correr un plazo. Es un plazo que es de 1 año. Ese plazo de 1 año se puede extender en situaciones excepcionales por unos meses o hasta por otro año más. Como regla en general no se extiende, pero bueno, después de la formalización empieza a correr el plazo de 1 año para terminar esa investigación y poder acusar, poder presentar la acusación. Cuando se acusa, ahí sí se cerró la investigación. Después de esa etapa, después de la acusación, ¿qué viene? Poníamos por allí la litigación estratégica. Esto es el tema de ir a litigar el juicio oral. Es decir, la acusación es la puerta para entrar a un juicio oral. Cuando se acusa, se está llevando el caso de cara a un juicio oral, y allí después viene todo lo que es la litigación del juicio oral en sí, que ustedes sabrán el estrés que implica en la oficina cada vez que se acerca un juicio oral y todo lo que implica la preparación de ese juicio, pero eso lo vamos a hablar otro de los días que nos reunamos, de la importancia del trabajo de muchos de ustedes en esto de convocar a los testigos, llamarlos, ver si están disponibles. Bueno, en la preparación del juicio en sí, hay fiscales que lo hacen ellos por sí solos, pero hay muchos que se apoyan en la tarea de ustedes para poder hacer esta preparación del juicio oral, y sinceramente creemos que es esta la segunda opción, es la opción, digamos, correcta, ¿no? Esto de poder, con el equipo con el que se trabaja, poder pedirle colaboración en aquellos aspectos que tengan que ver con la preparación del juicio, cuando se acerca el momento del juicio, que es un momento, digamos, clave en toda esta historia del proceso penal. Pero eso ya lo conversaremos en otra, de cuando nos volvamos a reunir. Por acá, en el ejercicio de la acción penal, era esa la última, lo que queríamos plantearle, y regresando a las funciones del fiscal, y ahora nos queda la última función y terminamos por hoy. En esta función del fiscal, ¿se acuerdan que dijimos? Primera función, dirigir investigaciones. Segunda función, ejercer la acción penal, es decir, formalizar la investigación y después acusar. Tercera función, atención y protección de víctimas y testigos. Esta es la tercera gran función que tiene la Fiscalía como institución, la Fiscalía General de la Nación, en este sistema procesal penal que tenemos vigente. Entonces vamos a hablar 2 minutos de esta tercera función, y allí sí terminamos por hoy. Esta tercera función, poníamos por acá, es una función nueva para la Fiscalía, para la institución, eso sin duda, ¿no? La Fiscalía, antes de la vigencia del sistema acusatorio, no atendía y protegía ni a víctimas ni a testigos. Esta función nueva llevó a que se tuviera que crear de cero la unidad de víctimas y testigos, porque no existía en la Fiscalía ningún funcionario que tuviera
digamos, la formación necesaria para atender a víctimas y testigos, y tampoco había un área que se pudiera encargar de eso. Entonces, por eso fue que se creó la unidad de víctimas y testigos para cumplir con esta nueva función que la ley nos estaba dando como institución. Esta función deriva o viene de la mano con el derecho que se le da a la víctima a participar en el proceso. Es decir, la víctima en este proceso acusatorio que está vigente tiene determinados derechos, puede tener determinada participación, y esa participación hace necesaria que la víctima esté informada, que esté en condiciones de participar, que sepa cuáles son sus posibilidades, que sepa que puede ofrecer pruebas, que sepa en qué momento. O sea, hay todo un trabajo que se hace con la víctima que deriva de esta posibilidad de participar en el proceso penal. Antes, cuando la víctima no tenía posibilidades de participar como sujeto en el proceso penal, sino que solo era un objeto, se te sacaba la información como víctima y se te mandaba para tu casa, no había necesidad de protegerla, porque en realidad esa víctima no se la, digamos, se la utilizaba en el momento que era necesario para sacar la información, después se la mandaba para la casa, y no se la precisaba más a esa víctima. Entonces, no era tan patente esta necesidad de protección. Hoy en día, el trabajo con la víctima demuestra que esa víctima que se empieza a preparar, que empieza a ser atendida y protegida desde un primer momento con la unidad de víctimas, con los compañeros de la unidad de víctimas, es una víctima que requiere un proceso que la sostenga o que la acompañe hasta el momento que llegue la declaración en juicio oral, o en muchos casos hasta el momento que llegue la declaración en prueba anticipada. Es decir, la víctima hoy en día, desde el momento que ocurre el hecho hasta el momento que le toca declarar, a veces transcurre un tiempo, en general transcurre un tiempo. ¿Por qué? Porque se espera que esa víctima esté en condiciones de declarar, no llevarla al primer día en el momento de shock total a declarar ante el juez, sino que ir midiendo los tiempos de la víctima, ir viendo si está en condiciones o no, si el día del shock porque mataron a su familiar acá en la esquina, puede ir a declarar ante el juez, y no, seguramente no, está en shock. Tiene que pasar el proceso, hacer el proceso de duelo, pasar esa situación de shock, para después dar la información que sea una información de calidad en esa investigación. Entonces, ese trabajo de la unidad, ese trabajo con las víctimas, de ir viendo las necesidades que tiene la víctima, e ir viendo los tiempos que tiene y en qué momento está preparada para dar una información que sea de calidad para la investigación, eso es en cierta forma lo que está, digamos, cuál es el rol o lo que se le encarga hoy en día a la unidad de víctimas y testigos, más allá de, después obviamente hay otro tipo de roles que van cumpliendo, pero esto es, digamos, en grandes rasgos es esto, es trabajar con la víctima, saber cuál es su situación, saber si está en condiciones de declarar, en qué momento está, si está dispuesta a hacerlo o no está, ese trabajo. Como decíamos, ese trabajo con las víctimas deriva de la posibilidad que tienen las víctimas de participar en el proceso penal como sujetos, digamos, como sujetos en ese proceso penal. La idea es, bueno, esperen un poquito. A ver si puedo ahora. La idea es dejar por acá, estamos en la hora 12 justito, y reencontrarnos, si no me equivoco, no el jueves que viene, sino el jueves de la otra semana, para seguir comentando aspectos, digamos, en esta misma línea, ir viendo algunos aspectos puntuales de carpeta de investigación, reserva de la carpeta, y cómo ello influye en el trabajo que cada uno de ustedes hacen en las oficinas en el día a día. Así que nada, gracias a todos, disculpas por el estado crítico de mi garganta, pero ya, si Dios quiere, dentro de 15 días, cuando nos volvamos a ver, ya voy a estar recuperada, así que ya no vamos a tener estos problemas. Quedo a las órdenes, veo que preguntas, bueno, manos no vi por allí. No, Bien. quiero hacer alguna aclaración, Adriana. Sí. Por las dudas, creo que ya está aclarado, pero este video va a estar disponible todo el día de hoy y todo el día de mañana. Se va a subir ahora en cuanto se termine y se pueda procesar la grabación. Se va a subir a la plataforma Moodle. A la plataforma pueden ingresar por Moodle, que ahora lo escribimos, Gonzalo lo escribe ahí mientras yo hablo. Lo pueden ingresar durante todo el día de hoy, repito, y todo el día de mañana. El cuestionario va a quedar habilitado a partir de las 0 horas, o sea, 12 de la noche de hoy hasta mañana, 12 menos un minuto, durante todo el día.
La próxima sesión va a ser en el horario que habían pedido de la tarde, el distinto. O sea, creo que era, no me acuerdo bien ahora, pero me parece que era de 2 a 4. Repito porque alguien preentendió, había interpretado de que hablabas tú ahora de mañana y después se volvía, no. Hoy es la única charla sincrónica que se da y grabada se cuelga en la plataforma. Recién la otra sesión que les vamos a mandar el link va a ser en la tarde. Si tienen dudas, preguntas, las pueden colocar en el foro que hay en el sitio que se llama Compromiso de Gestión 2022 dentro de la plataforma Moodle, y yo las iré contestando en el correr del día de hoy y en el correr del día de mañana. Obviamente en un horario razonable, porque yo de noche duermo, como todos ustedes. Así que era nada más que eso. Bien, buenísimo. Entonces, muchas gracias para todos. Gracias Gonzalo, gracias Mariela y gracias a todos ustedes por aguantarnos estas 2 horitas. Nos estamos viendo entonces dentro de 2 semanas en ese horario que decía Mariela en la tarde. Si no me equivoco es de 14 a 16 horas. ¿Sí? Estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.